Hola, bienvenidos de nuevo al canal de ALNOC. El día de hoy vamos a continuar con nuestros webinares respecto a temas de derecho. Tenemos de nuevo como invitado al doctor Jaime Iván Pravanegas, el cual ya nos había acompañado en alguna de las charlas que habíamos hecho antes y nos acompaña el día de hoy con la intención de profundizar en un tema el cual recientemente fue muy polémico por una sentencia que sacó la Corte Suprema de Justicia, la cual desarrollaremos dentro de un contexto amplio, hablando sobre el tema de las capitulaciones. Hola Iván, ¿cómo estás? Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, entremos en materia. Primero que nada, ¿qué es la unión marital de hecho? Por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Familia, la cual nos habla de la unión marital de hecho, de la sociedad patrimonial que surge en la sociedad marital de hecho, y pues nos hace un recuento frente a los puntos de congruencia y diferencias que tiene con la sociedad conyugal. La unión marital de hecho se empezó a regular como tal a partir de la Ley 54 de 1990. Previo a ello no existía una regulación sobre las parejas que vivían en unión libre, que normalmente se llama, y con la Ley 54 del 90 pues se da una definición de qué es una unión marital de hecho. Inicialmente se decía en la ley que era la unión de un hombre y una mujer con la intención de conformar una familia, asimilándola un poco al tema del matrimonio. Posteriormente, por desarrollo jurisprudencial, pues la Corte fue dando igualdad a las parejas del mismo sexo y permitiendo que existiera de manera reconocida y legal la unión marital de hecho, no solo entre hombre y mujer, sino entre compañeros del mismo sexo. Un gran cambio que ha pasado. Muchas gracias por tu claridad al respecto. ¿Qué es la sociedad patrimonial y qué es la sociedad conyugal? Ya nos hiciste una pequeña introducción, pero propiamente ¿hacia qué se refieren estos términos jurídicos? Para hablar de sociedad patrimonial, digamos que tenemos que hablar de matrimonio en primera medida. ¿Por qué? Porque las reglas del matrimonio para el tema patrimonial, para el tema económico, son las que vamos a aplicar en la sociedad patrimonial de hecho. Entonces decimos, unión marital de hecho es la unión, valga la redundancia, de dos personas, ya dijimos que pueden ser heterosexuales o del mismo sexo, que sin estar casados, porque si no estaríamos hablando obviamente de matrimonio, pues deciden unirse para conformar una familia. Una vez surge esa unión marital de hecho, puede, y digo puede y resalto, puede surgir la sociedad patrimonial de hecho. ¿Qué es la sociedad patrimonial de hecho? Pues de ahí sí la vamos a asimilar con lo que es la sociedad conyugal. Cuando yo hablo de matrimonio, y por el hecho del matrimonio surge una sociedad conyugal, es decir, los bienes con los que vive, con los que funciona ese matrimonio, esa sociedad, empiezan a partir de ese momento. En las uniones maritales de hecho, digamos que lo asilamos, pero no decimos que existe una sociedad conyugal, sino una sociedad patrimonial de hecho. Esa sociedad patrimonial de hecho, me dice la ley 1979, que sujetos permanentes han convivido por un espacio superior a 2 años y no existe impedimento legal para que surja sociedad patrimonial de hecho. Básicamente, ¿qué es ese impedimento legal? Que no exista una sociedad pañera. Que alguno de los compañeros, por ejemplo, esté casado, tenga sociedad conyugal vigente, entonces nunca me va a surgir la sociedad patrimonial. Esa sociedad patrimonial no puede existir. Lo que sí puede existir es que ese compañero esté casado, tenga liquidada la sociedad conyugal, y eso sí me permite que surja la sociedad patrimonial de hecho. ¿Qué es la sociedad patrimonial de hecho? Entonces, en resumen, es lo que surge entre compañeros permanentes cuando hablamos de comunidad de bienes. Vale, entonces para ser un poco más claro al respecto, estamos diciendo que si yo no me he divorciado,
no puede surgir una nueva sociedad patrimonial, ¿cierto? Si ya tengo una, obviamente. No, 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 y ese es un punto en el cual se presta confusiones. Y entonces vengo. Matrimonio. En el matrimonio surge la sociedad conyugal como regla general. Puede que no surja, puede que yo haga capitulaciones y entonces mi sociedad conyugal no surja. Yo puedo estar casado, puedo tener un compañero o compañera permanente y puede surgir la sociedad patrimonial. Pero lo que me impide que surja la sociedad patrimonial no es el hecho de que esté casado, es el hecho de que haya sociedad conyugal, ¿sí? Entonces, cuando hablo de divorcio, no necesariamente es el caso del divorcio. Puedo seguir casado, pero si tengo liquidada mi sociedad conyugal, puede haber unión marital sin ningún inconveniente y puede surgir la sociedad patrimonial. Lo que no puede pasar es que si estoy casado, tengo sociedad conyugal vigente, la sociedad patrimonial nunca va a nacer, porque está impedido por ley para que surja. No puede haber dos sociedades al mismo tiempo funcionando. Perfecto, ha sido extraordinariamente claro. ¿Qué son las capitulaciones? Tú las mencionabas ahorita, que a menos de que existieran, ¿en qué consiste esta figura jurídica de las capitulaciones? Esta sentencia de la Corte nos habla de las capitulaciones en la sociedad patrimonial de hecho, una figura que normalmente no se toca mucho, porque ya voy a explicar, no es fácil de que surja. Entonces, cuando hablo de capitulaciones, me remonto a la sociedad conyugal. El Código Civil, artículo 1771, y subsiguientes nos da las reglas de la sociedad conyugal y nos permite en el 1774 hacer unas capitulaciones, que básicamente es decir, rompo la regla general, que es que cuando contraigo matrimonio inmediatamente surge la sociedad conyugal, es decir, mis bienes que se consigan de ahí en adelante y los de mi pareja se van a unir en una sola masa. Y rompo esa regla general y digo, mire, yo quiero hacer un pacto con mi futura esposa, en este caso, con mi futuro esposo, y voy a hacer que esa sociedad conyugal no nazca. O voy a hacer concesiones, que ya digamos será tema de mayor profundidad, pero básicamente en este punto lo que quiero que hablemos es, quiero que la sociedad no nazca. Entonces, eso para el matrimonio y la sociedad conyugal. Resulta que la regulación de las uniones maritales de hecho, es decir, compañeros permanentes y sociedad patrimonial de hecho, establece que aplico las mismas reglas de la sociedad conyugal. ¿Eso qué quiere decir básicamente? Que yo también puedo hacer capitulaciones para compañeros permanentes. Pero en la práctica eso tiene un inconveniente. El artículo 1771 me dice que para hacer capitulaciones del Código Civil, para hacer las capitulaciones yo las debo hacer antes de contraer matrimonio. Es decir, yo voy a tomar la buena o mala decisión de contraer matrimonio el próximo 31 de agosto y debo hacer capitulaciones antes de ese 31 de agosto, es decir, el 30, el 29, el 28, antes de contraer matrimonio, con unos requisitos especiales que ya los vamos a tocar, escritura pública por ejemplo, pero lo debo hacer antes de, porque la ley expresamente me dice, si quiero hacer capitulaciones las tengo que hacer antes de contraer matrimonio. Si las hago posteriores, no van a tener validez, no me sirven para nada. Trayendo ese mismo ejemplo, para la sociedad patrimonial de hecho surge el primer inconveniente, y es que la unión marital de hecho generalmente no surge un día específico. Es decir, yo no digo el 31 de agosto me voy a ir a vivir con mi compañera, con mi novia, etcétera, y va a surgir como tal a partir de ese momento la unión marital, no, sino que es un hecho, digamos que se va dando con el transcurso del tiempo, y posteriormente puedo retrotraer esos afectos y decir, mire, la unión marital de estos compañeros surgió hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 10 años, etc. Entonces, bajo ese entendido es muy difícil que yo diga, hago capitulaciones previas a la existencia de la unión marital. Pero esta sentencia de la Corte es importante por eso, porque nos hace claridad en muchos puntos y porque adicionalmente sí la práctica nos dice que efectivamente se pueden dar esas situaciones, como es este caso. Las capitulaciones entre compañeros se dan previas a que surja la convivencia y la unión marital de hecho. En ese orden de ideas,
nunca podríamos hablar de unas capitulaciones con posterioridad a la conformación de la unión marital de hecho, ni a el matrimonio. Ya no serían válidas ahí esas capitulaciones. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. El requisito primordial, uno de los requisitos primordiales para que se puedan hacer capitulaciones es que se hagan antes de contraer matrimonio y llevándolo a la unión marital y a la sociedad patrimonial de hecho, entonces sería antes de que se haga esa unión marital, que en la práctica, vuelvo al punto, es un poco complejo de que exista. Claro, no es la esencia de la figura, ¿no? Sí, digamos que las reglas de juego, llamémoslo de esa manera, establecen que si yo quiero hacer capitulaciones de cualquier índole, no solo para que no surja la sociedad conyugal, sino para aportar bienes, establecer cómo se van a hacer la liquidación posterior, recompensas, etcétera, me dice, las hacemos antes de que nazca la sociedad, no en el transcurso de la misma. ¿Cómo se elaboran las capitulaciones? ¿Qué requisitos deben tener? Ya nos diste un pequeño abrebocas con respecto a decir que tienen que estar por escritura pública. ¿Qué más requisitos y qué más debemos tener en cuenta al momento de elaborar unas capitulaciones? Bueno, tenemos unos requisitos esenciales de todo contrato, entonces hablamos de capacidad, que no esté viciado por error, fuerza, dolo, y unos requisitos especiales que es donde quiero hacer referencia, y es que las capitulaciones deben, primero, como lo dije anteriormente, realice antes de que se contraiga matrimonio, antes de que se celebre ese matrimonio, o antes de que empiece esa unión marital de hecho. Segundo, deben hacerse por escritura pública. El código nos dice que hay un valor específico, pero el valor es ínfimo, entonces en la práctica termina siendo siempre las capitulaciones deben hacerse por escritura pública como tal. Adicionalmente, pues allí se deben establecer si se quiere que surja la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho con algunas condiciones especiales, es decir, aporte de bienes propios, exclusión de bienes sociales, establecer cómo se va a liquidar las recompensas, los mayores valores que tengan los bienes que se aporten, etcétera, o simplemente establecer que no va a surgir la sociedad conyugal y pues como aplicamos las mismas reglas, como lo hemos venido repitiendo, para que no nazca la sociedad patrimonial de hecho. No, aprovechando que ya nos has comentado sobre esta sentencia y lo importante que es, ¿nos podrías mencionar cuál es esta sentencia y darnos tu opinión al respecto? Bueno, esta sentencia es la sentencia SC 2222 del 2020, 13 de julio del año 2020, emanada de la Sala Civil y Familia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es importante esta sentencia? Porque digamos que nos llamó un poco la atención. El caso en particular, como lo hemos venido repitiendo en esta charla, no es muy típico. Digamos que a pesar de que las reglas que se deben aplicar para la sociedad patrimonial de hecho y en este caso para las capitulaciones vienen desde la ley 54 del 90, la ley 979, vemos que estamos viendo que no es algo reciente. Lo que sí es importante es establecer que sí se pueden dar esos casos en los cuales yo aplico las reglas del 1771, 1774 subsiguientes del Código Civil frente a la sociedad conyugal y a la existencia y la posibilidad de hacer capitulaciones en la sociedad patrimonial de hecho. Fíjense que este caso sí es muy importante. Si se hizo una escritura en la cual cuando se terminó esa unión marital de hecho, se pretendió como tal hacer una liquidación, primero una declaración de la existencia de la sociedad patrimonial de hecho y posterior disolución y liquidación, pero existía una escritura que cumplía con los requisitos del 1771, que establecía que las capitulaciones entre los futuros compañeros se había pactado como tal, y como tal no podría existir ni esa existencia de la sociedad patrimonial y mucho menos una liquidación. Hay un debate improbatorio, hay un debate jurídico interesante que los invito a que los que les gusta este tema lo lean un poquito, pero lo más importante es que puede haber capitulaciones entre compañeros permanentes y nos hace un recuento de cuánto surge la sociedad patrimonial entre compañeros
cuáles son los impedimentos para que surja como tal y cuáles son los requisitos para establecer las capitulaciones. Bueno, excelente. Muchas gracias por habernos traído esta sentencia. Ojalá pues sigamos teniendo la oportunidad de debatir y comentar más herramientas jurisprudenciales e incluso doctrinales que enriquecen estos debates. Muchas gracias, Jaime, por tu compañía el día de hoy. Y bueno, sin más, los esperamos en un nuevo video de Alnov Asesores. Si te ha gustado el video, regálanos un like, comparte y por favor considera suscribirte. Hasta luego.